A ver, vamos a resolver esta pregunta. ¿Qué nos dice? Calcular el valor de los ángulos alfa y beta. Las incógnitas son alfa y beta. Alfa y beta. Estas son las incógnitas. Entonces, calcular el valor de los ángulos alfa y beta en la figura que se muestra. Y nos dan opciones, ¿no? Que si alfa vale 10, alfa vale 10, 80, alfa puede valer 60, 30, alfa puede valer 30, 60, alfa puede valer 15, 75 o ninguno, ¿no? Ninguno. Ya, bueno, yo creo que más o menos se imagina, ¿no? Ya cómo hay que resolver esto. Les he mandado un pequeño video para que era también de un examen pasado, ¿no? Del año pasado, ¿no? Del 2020. ¿Les han visto la pregunta? Algo parecida es esto. Ya. A ver, aquí podemos enfocarlo de diferente manera, ¿no? Pero a ver, yo les pregunto, a ver, jóvenes, ¿cuánto vale este ángulo que estoy marcando acá? Un momentito. Este ángulo. ¿Cuánto vale? 90 grados. 90 grados, ¿no? 90 grados. Pese que no nos ponen el símbolo, ¿no? Ese símbolo de 90, ese símbolo que tendría que haber acá, ¿no? Pero ya, bueno, la figura misma, ¿no? Me dice que es 90, ¿no? Que es 90 grados. Ya, entonces, vamos a anotar eso. Este ángulo de acá vale 90 grados. Ya. Y aquí les dije, ¿no? Podemos enfocar esto a ver, de dos maneras. Miren, primeramente acá. Acá tenemos una recta. Esta recta, ¿no? Esta recta sabemos que forma un ángulo llano. Y al ser esto un ángulo llano, el ángulo alfa y el ángulo 4 beta, porque este ángulo dice que vale 4 beta, son ángulos suplementarios. Es decir, que la suma de estos dos forma 180 grados. Entonces vamos a anotar ahí. Miren, 4 beta más alfa es igual a 180 grados. 4 beta más alfa es igual a... Está un poco... El bolígrafo creo que está un poco delgado, ¿no? Ya, con este vamos a trabajar. Ya les decía, 4 beta más alfa es igual a 180 grados. Repetimos, ¿por qué? Porque son ángulos suplementarios, ¿no? Y acá también podemos ver algo, miren. Esta línea recta de acá, esta línea recta, pues también forma un ángulo llano, ¿no? Forma un ángulo llano. Es decir, que todo esto vale 180 grados. O en otras palabras, el ángulo alfa más el ángulo 90 más el ángulo beta me va a dar 180 grados, ¿sí o no? La suma de todos. ¿Ya? O si quiere, miren, alguien también se le puede ocurrir algo, miren. O sea, a mí se me puede ocurrir decir esto, ¿no? Decir beta más 90 más alfa, la suma me da 180 grados porque esto es un ángulo llano. Pero alguien puede verlo de otra manera, miren. Puede decirme, este ángulo alfa se repite acá. Se repite acá ese ángulo alfa. ¿Por qué se repite? Porque son ángulos opuestos al vértice, ¿no? Y ángulos opuestos al vértice son iguales. Es decir, este ángulo alfa de acá se repite acá. Alguien puede verlo de esta manera. Y luego me dice, el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir ángulos complementarios? Que la suma de estos dos me da 90, ¿no? Entonces va a decir alfa más beta es igual a 90. Es otra manera de ver. Vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Alguien puede decir aquí, alfa más beta es igual a 90. Alfa más beta es igual a 90 grados, ¿no? Y listo. O el otro, ¿no? Como les decía, alfa más 90 más beta igual a 180. Ese 90 va a pasar a restar y nos va a dar lo mismo. Alfa más beta igual a 90, ¿no? Y ya está. Aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos que resolver, ¿no? Ecuación 1 y ecuación número 2. Entonces tenemos que resolver. Ya lo tenemos que resolver como el método que nosotros veamos conveniente, ¿no? El que más dominemos, ¿no? Puede ser despejar alfa del segundo, reemplazar en el primero, luego despejar, etcétera. ¿Ya? A ver, lo haremos por
A ver, despejando alfa, Adrián. De ecuación 2 vamos a despejar alfa. Quería hacer eliminación, pero no. De la ecuación 2 vamos a despejar alfa, que va a ser 90 menos beta. El beta va a pasar a restar. 90 menos beta. Vamos a llamarle a esta ecuación 2'. Luego decimos aquí 2'. O sea, la ecuación 2' reemplazamos en 1. Que es lo mismo que decir, reemplazamos alfa en el primero, ¿no? Aquí va a ser 4 beta más alfa, pero alfa vale 90 menos beta. Igual a 180. Aquí tenemos una ecuación de una incógnita, ¿no? De un grado. Entonces despejamos beta. 4 beta más menos beta me va a dar 3 beta. Igual a 180. Y este más 90 que está en la izquierda pasa a la derecha con menos 90, con su signo cambiado. Entonces va a quedarme que 3 beta es igual a 180 menos 90 me da 90. Finalmente este 3 pasa a dividir, me va a quedar que beta es igual a 90 tercios. Y 90 tercios o 90 entre 3 es 30, ¿no? 30 grados. El valor de beta es 30 grados. ¿Cómo hallamos el valor de alfa? Pues el valor de alfa hallamos reemplazando en la ecuación 2', ¿no? Porque en la ecuación 2' está despejado alfa. Decimos aquí en 2'. Entonces alfa va a ser igual a 90 menos beta. Pero beta vale 30. Va a ser 90 menos 30, que es 60. Entonces el valor de alfa es 60. O sea, alfa vale 60 grados. Y esa sería, ¿no?, la solución de nuestra pregunta de examen. Alfa 60 grados, beta 30 grados, ¿no? Sencillo. Estaba sencilla la pregunta, ¿no? Simplemente han visto, tienen que un poco usar nomás, ¿no? Lo que hemos aprendido, ¿no? Ángulos suplementarios, pues ángulos opuestos a un vértice, ángulo llano, ángulos complementarios, ¿no? ¿Ya? Y la lógica nos dijo, ¿no?, que esto era 90 grados. Pese que en el gráfico me fijé, o sea, en la pregunta estaba así nomás la recta, ¿no? Pero si no me daban este valor de 90, no se podía resolver, ¿no? Tenía que haber el cuadrito, pero el cuadrito, faltaba ese cuadrito. Eso yo lo he copiado tal como estaba en la pregunta. Entonces, bueno, la respuesta sería entonces inciso C, no, inciso B. Inciso B. Alfa vale 60, beta vale 30. Este sería inciso B. Hay que tener cuidado, ¿no? A veces nos podemos confundir, ¿no? Miren, yo primerito había visto aquí 30-60, ya está 30-60, pero no, aquí es alfa 30, beta 60. Ah, no, es al revés, ¿no? Entonces, hay que observar muy bien antes de colocar la respuesta. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O está claro el ejercicio y podemos pasar al siguiente? Está muy claro. Todo está bien. Está bien, gracias. Entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. Pregunta número 2, ¿no?, del examen del 2004. La pregunta dice: calcular el área en metros cuadrados de la sección sombreada de la figura. ¿Ya? Es la pregunta de examen que entró, ¿no?, el año 2004. Calcular el área en metros cuadrados de la sección sombreada de la figura, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí nos dan una región, ¿no? Y nos dan opciones de cuál será la respuesta. Ya. A ver, aquí observaremos qué tenemos. Tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Y acá tenemos esta figura que sería, a un cuadrado le estoy restando un cuarto de circunferencia, ¿no? Y me da esta figura, ¿no? Esta figura que está acá. ¿Ya? Entonces tendría, digamos, área 1 y área 2, ¿no? Área 1 y área 2.
El objetivo es encontrar el área total. El área total va a ser área 1 más área 2. Entonces, aquí vamos a colocar el área total va a ser el área 1 más el área 2. ¿Ya? Y recuerdo que una clase, ya hemos repasado áreas, ¿no? Alguna clase, ¿se acuerdan? Hemos visto algunas fórmulas. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? Jóvenes, señoritas. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Excelente, joven. Base por altura sobre 2, ¿no? Es una de las fórmulas, ¿no? La que más utilizamos, ¿no? Base por altura dividido entre 2, ¿no? En este caso, como tenemos un triángulo rectángulo, pues la altura de un triángulo va a coincidir con uno de sus catetos, ¿no? Si fuera un triángulo diferente, ¿no? Digamos un triángulo isósceles, o un equilátero, o un escaleno diferente, pues habría que calcular la altura, ¿no? De un vértice al lado opuesto una perpendicular, ¿no? Pero en este ejercicio, o sea, como es triángulo rectángulo, es más fácil. Porque yo puedo tomar como base este 4 y como altura, pues, este lado de acá, o sea, esta distancia. Que si ustedes se fijan, es 3. ¿Por qué es 3? Porque dice que el radio vale 3 metros. O sea, aquí hacemos centro, ¿no? Con el, ¿qué se llama? Con el compás. Aquí va a estar la aguja, acá va a estar el lápiz, ¿no? Y me va a generar esta cuarta parte de circunferencia. Entonces, esa distancia va a ser 3. 3 va a ser esta, que va a coincidir con esta, 3, ¿no? Entonces, la altura del triángulo va a ser 3, ¿no? Si la base es 4, la altura va a ser 3, ¿no? Ahora, a alguien se le puede ocurrir, ¿no? Tal vez, yo quiero que mi base sea 3, mi base va a ser 3. Ah, ok. Si mi base va a ser 3, pues mi altura va a ser 4, ¿no? Y al final voy a llegar a lo mismo, ¿no? Va a ser 3 por 4, me va a dar 12, dividido entre 2, ¿no? O si quiero, como al principio, ¿no? Les dije, mi base va a ser 4 y mi altura va a ser 3, entonces va a ser 4 por 3 sobre 2, ¿no? Entonces, así calculamos el área del triángulo. Base que vale 4 por esta altura que vale 3. Y esto dividido entre 2. Entonces, el área va a ser 4 por 3 es 12, 12 medios. Y 12 medios es 6. 6. Como esto está en metro, metro, pues esto va a ser metro cuadrado, ¿ya? Metro al cuadrado, ¿no? 6 metros cuadrados. 6 metros cuadrados. Calcularemos el área 2. A ver, el área 2. Para calcular el área 2, observen. El área 2 es esta parte de acá, el área 2. Pues nace del área de este cuadrado, porque fíjense, como el radio vale 3, pues esta distancia va a valer 3, esto también va a valer 3, entonces es un cuadrado. Entonces, el área 2 van a ser de el área del cuadrado, o sea, el área de este cuadrado, restarle esta cuarta parte de una circunferencia de radio 3, ¿sí o no? O sea, al área grande, al área del cuadrado, le resto esta área de una cuarta parte de circunferencia. Esa resta, pues me va a dar el área 2, ¿no? Me va a dar el área 2. Entonces, podemos hacer eso. A ver, el área 2 va a ser igual a el área del cuadrado. A ver, es una pregunta muy trivial. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Va a ser, esto va a valer 3, ¿no? Muy trivial la pregunta. Área del cuadrado, 3. Lado por lado al cuadrado. Eso, lado por lado, o sea, que va a ser lado al cuadrado. O sea, va a ser 3 al cuadrado, ¿no? Sí, sí. Eso, excelente. O sea, la pregunta es, yo creo que nadie se pierde aquí, ¿no? En el área de un cuadrado, 3 por 3, ¿no? O sea, nadie se pierde. Ya, menos. El área del cuadrado es esto, ¿no? 3 por 3, o si quieren 3 por 3 es 3 al cuadrado. Ya, menos el área de esta cuarta parte de circunferencia. El área de esta cuarta parte de circunferencia. Jóvenes, ¿cuál es el área primeramente de una circunferencia? El área de una circunferencia. Y pues área al cuadrado. Excelente, señorita.
Pi por radio al cuadrado. Este es el área de una circunferencia, ¿no? El área de una circunferencia. El área de una circunferencia. Pi por radio al cuadrado, ¿no? Donde este es el R. Ya. Pero ahora yo solo quiero una cuarta parte, ¿no? Es como si esto fuera mi pizza. Ya mi pizza yo lo divido en 4 partes. Entonces me queda una parte así, ¿no? Así me queda. Si yo lo divido esto en 4 partes. Entonces quiero calcular esta área. Entonces, ¿qué me dice la lógica? ¿Cuál va a ser el área de una cuarta parte de circunferencia? Va a ser dividido entre 4, ¿sí o no? Si quiero la cuarta parte, entonces al área de la circunferencia tengo que dividirlo entre 4. Va a ser pi por radio al cuadrado sobre 4, ¿no? Este es el área de una cuarta parte de una circunferencia. No puede ser esta cuarta parte, ¿no? De acá, puede ser esta cuarta parte. ¿Sí, no? De esta cuarta parte. ¿Ya? En este caso, esta es nuestra cuarta parte de circunferencia. Entonces su área va a ser pi por radio al cuadrado dividido entre 4. Entonces, pi por el radio al cuadrado, pero el radio, fíjense, el radio aquí vale 3. Por 3 al cuadrado dividido entre 4. Ahí está. Es el área 2. ¿Cuánto me da esto? Me da 3 al cuadrado es 9. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 cuartos de pi. O pi por 9 sobre 4. O si quieren 9 por pi sobre 4. 9 por pi sobre 4. ¿No? Ese sería el área 2. ¿Ya? El área de esa parte, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es el área total. Queremos el área total. Y habíamos dicho que el área total, pues, es la suma, ¿no? Del área 1 más del área 2. El área, bueno, antes, ¿no? Esto está en metros cuadrados, por si acaso, ¿ya? En metros cuadrados. ¿No? Porque todos estamos trabajando en metros, el área siempre va a estar en metro cuadrado. El área total entonces va a ser área 1, que es 6, hemos hallado que es 6, más el área 2. El área 2 vale 9 menos 9 cuartos de pi. 9 menos 9 cuartos de pi, o 9 pi dividido entre 4, ¿no? Ese sería el área total. El área total va a ser igual a 6 más 9 es 15. 15 menos 9 cuartos de pi, ¿no? 9 cuartos de pi. Este sería mi área, ¿no? Que estaría esto en metro cuadrado. ¿Ya? Este sería mi área, ¿no? 15 menos 9 cuartos de pi. Ahora esto tiene un valor numérico. Bueno, como opciones me han dado esto, ¿no? 15 menos 0.75, 15 menos pi, 15 menos 1.25 pi, 15 menos 2.25 pi o ninguno, ¿no? Ya, de momento, ustedes dirán que es ninguno, ¿no? Porque aquí dice 9 cuartos. Pero 9 cuartos yo puedo expresarlo en su forma decimal. A ver, ¿alguien tiene una calculadora? ¿Cuánto es 9 dividido entre 4? Por ahí tiene alguien algo. 2,25. 2,25. 2,25. Gracias. Gracias, jóvenes. 9 entre 4 me dicen que es 2,25. Entonces aquí va a ser 2,25. En lugar de 9 cuartos, reemplazo 2,25 por pi. ¿No? Y esto sigue siendo metro cuadrado. Entonces, este sería el área. 15 menos 2,25 pi. ¿No? Este es el área. La respuesta sería inciso D. 15 menos 2,25 pi. Ahí está. Listo, ya está, ¿no? Sencilla la pregunta, ¿no? No estaba tan complicada, ¿no? Además, hemos demorado porque estábamos explicando área de un cuadrado, digo, de un triángulo, de una circunferencia, cuarta. Hemos explicado, ¿no? En el examen usted directamente resuelve, ¿no? Entonces ya no tiene que explicar como yo estoy explicando, ¿no? Simplemente lo resuelve directamente, ya. Es la solución. Incluso quizás muchos de ustedes ya resolvieron, ¿no? El ejercicio antes que yo acabé, entonces ya se dieron cuenta, ¿no? Dicen, es fácil, área de triángulo más esta área que es la resta.
Ya, pero estoy explicando con calma porque sé que hay estudiantes que recién, ¿no? O sea, que falta todavía, que tengo que nivelarlos, ¿no? Entonces, por eso, por favor, paciencia nomás, ¿no? Por eso estoy explicando con calma. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos faltan dos, tres más, ¿no? Tres ejercicios. A ver, hagamos esta pregunta. Pregunta número 3 dice, se tiene tres cuadrados, A, B y C, en la figura. Esta es la figura, ¿no? El cuadrado A, cuadrados dije, ¿no? Aquí dice cuadrado. Es importante, ¿no? No es rectángulo. Cuando es cuadrado, pues tiene los dos lados iguales, ¿ya? Cuadrado A, cuadrado B, cuadrado C. Cuadrado A, cuadrado B, cuadrado C. Dice aquí, calcular el cociente de, o sea, tenemos que calcular el cociente de perímetro de A más perímetro de B, todo dividido entre perímetro de C. O sea, tenemos que calcular esto. Ahí. Bien, es la pregunta. Ya, bueno, sabemos que el perímetro, pues bueno, es la suma, ¿no?, de los lados de una figura. Por ejemplo, si quisiera calcular el perímetro de C, del cuadrado C, tendría que sumar, ¿no?, este lado, más este lado, más este lado, más ese lado, ¿no? Pero observen, jóvenes, señoritas, no tengo datos, o sea, aquí no me dice, digamos, este cuadrado tiene longitud, no sé, tanto, este B tiene longitud, tanto, no me da, ¿no? O sea, no me da. Simplemente me dice que hay que calcular este valor. Entonces, yo me voy a dar los lados, ¿ya? O sea, le voy a dar variables. Por ejemplo, digamos que a ver, el cuadrado A que sea, digamos, XX, ¿ya? Es decir, este lado va a valer X. Y si este lado vale X, este lado también vale X, ¿o no? Porque es cuadrado. O sea, el cuadrado tiene los mismos lados, ¿no? Esto vale X, vale X. El B, que sea Y, ¿está bien? O sea, esta distancia va a valer Y. Y si esta distancia vale Y, esta también vale Y. ¿Sí o no? ¿No? Porque es cuadrado, va a ser Y, Y. O sea, miren, me estoy dando una letra cualquiera usar. X, Y. Ya. Haremos lo mismo con el cuadrado C, pero le daremos una letra, digamos, que sea Z. ¿Está bien? Z. Esta base va a ser Z. Y esta alturita también va a ser Z, porque es un cuadrado, ¿no? Aquí dice, ¿no? Cuadrado. Si fuera rectángulo, pues sería diferente, ¿no? Si este vale Z, este tenía que ser otra letra, ¿no? Pero en este caso, como es cuadrado, pues los lados son los mismos. Muy bien. Ahora, como yo me he dado letras, ¿no? O sea, ahora recién calcularé los perímetros, ¿ya? Recién voy a calcular los perímetros. A ver, perímetro de A. Voy a llamarle P sub A directamente, ya, para abreviar, para no escribir todo esto, perímetro de A. P sub A voy a llamarle. Así, miren, P sub A. P sub A es perímetro de A. Entonces, observaremos en la gráfica. El perímetro de A, pues bueno, va a ser la suma, les dije, ¿no? De este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Este lado vale X, este lado vale X, este lado vale X, este lado vale X. Entonces el perímetro va a ser X más X más X más X. O, más fácil, 4X, ¿sí o no? O sea, yo creo que aquí nadie se pierde, ¿no? O se pierde alguien para calcular el perímetro de un cuadrado. Va a ser simplemente X más X más X más X. Aquí va a ser así, ¿no? X más X más X más X, 4 veces. X más X más X, 4X, ¿no? Términos semejantes. Entonces el perímetro de A vale 4X, ¿no? ¿Cuánto valdría el perímetro de B, jóvenes? Voy a llamar P sub B. ¿Cuánto valdría? 4Y. 4Y, ¿verdad? Lo mismo hacemos. Va a ser Y más Y más Y más Y, 4Y. El perímetro de Z, perdón, el perímetro de C, 4Z. 4Z, excelente. Esto es lógico, ¿no? Si esto vale Z, el perímetro va a ser Z más Z más Z más Z, 4 veces Z. Y ya está, ¿no? Y ya lo tenemos. A ver, reemplazaremos, ¿ya? En acá, en esta, fíjese esta condición que nos han dado. Voy a poner otro color.
Aquí dice perímetro de A más perímetro de B. Perímetro de A más perímetro de B sobre perímetro de C. Así, ¿no? ¿A qué va a ser igual esto? Perímetro de A, 4X. Más perímetro de B sobre perímetro de C, que sería 4Z. ¿No? 4Z. Ya, a ver, aquí podemos hacer algo, miren. En álgebra han visto esto, ¿no? Que cuando tenemos, digamos, algún factor común podemos sacarlo, ¿no? Por ejemplo, miren, estos dos términos tienen en común el 4. Entonces puedo sacarlo el 4. Y me va a quedar X más Y. Dividido entre 4Z. ¿Qué pasa con ese 4? Pues eso, se cancela, ¿no? Se cancela. Y me va a quedar X más Y sobre Z. Me va a quedar X más Y sobre Z. Me va a quedar X más Y sobre Z. ¿Dónde está mi bolígrafo? Aquí está. X más Y sobre Z, ¿no? Simplemente me queda este. A ver. Bueno, aquí no puedo decir todavía solución, ¿no? Hay que hacer algo más, ¿ya? Algo más. X más Y sobre Z. Pero vamos a observar ahora nuestro gráfico. Ya, vamos a observar nuestro gráfico. Fíjese, Z dice que vale esta longitud acá, que también es esta misma de acá. Bien, Z vale esta longitud. Pero también quiero que observen algo. Este Z, esta longitud Z es la misma que esta de acá. Es la misma, es un cuadrado, es la misma. Pero esta longitud de acá nace de la suma de esta longitud X más esta longitud Y, ¿no? Entonces, si recordamos lo que es suma de segmentos, pues el segmento Z, que es todo este de acá, es igual, o es lo mismo que decir X más Y, ¿no? Entonces yo puedo decir, aquí vamos a escribirlo a ver con verde, del gráfico, aquí voy a colocar ya, del gráfico, yo puedo decir que Z es igual a X, esta distancia que vale X, más Y, ¿verdad? Porque esta distancia X también se repite acá abajo. Esta distancia Y también se repite aquí abajo. Esto va a ser X más Y. X más Y. ¿No? X más Y. Reemplazamos. En lugar de este Z de acá abajo, en lugar de este Z, reemplazamos Z que vale X más Y, que hemos salido del gráfico. Entonces, esto va a ser, arriba se mantiene, X más Y. Sobre. Y como hemos salido del gráfico que Z es igual a X más Y, aquí empezamos X más Y. Y ahora esto sabemos hacer. El numerador es el mismo que el denominador. El numerador es X más Y, el denominador es X más Y. Como son lo mismo, se cancelan. Aquí me da 1, me da 1. Entonces, ¿cómo queda? Es igual a 1. O sea, por lo tanto, el perímetro de A más el perímetro de B sobre el perímetro de C es igual a ¿cuánto? A 1. Y esta es la respuesta. 1. ¿Ya? Esta es la respuesta. Inciso. ¿Qué inciso es, jóvenes? ¿Se han callado? C. Inciso C, no muy lógico la pregunta. Inciso C, excelente. Inciso C. Vayamos con el siguiente ejercicio si no hay preguntas. Dice, ¿no? La diferencia de dos ángulos es pitercios. La pregunta dice, ¿cuánto valdrá el ángulo que forman sus bisectrices? Es la pregunta. Y nos dan opciones. La diferencia de dos ángulos es pitercios. ¿Cuánto valdrá el ángulo que forman las bisectrices? Ya. Bueno, antes de resolver el ejercicio,
Vamos a ver, no sé, pese que esto que voy a hacer no es necesario, pero a ver, pi tercios, ¿a cuánto equivale en grados sexagesimales? Esto al ojo. Esto tienen que multiplicarlo por 180 sobre pi, ¿verdad? Por 180 sobre pi. Pi se cancela, me va a quedar 180 entre 3 y 180 entre 3 me da 60. Entonces, pi tercios radianes es 60 grados sexagesimales, ¿no? Ya les enseñé a ¿qué se llama? A hacer conversiones, ¿no? Pueden ver los videos que están, ¿no? Más atrás, entonces, así hacíamos la conversión de grados. Ahora, ¿por qué estoy convirtiendo? No es necesario porque la respuesta también está en pi sectos. Grados sexagesimales nos sirve sobre todo para ver más o menos cuánto va a ser la abertura, ¿no? La abertura de un ángulo. ¿Ya? Porque a veces es muy grande, muy pequeño, ¿no? Entonces, con 60 grados más o menos sabemos, ¿no? Podemos estimar, podemos decir, es más o menos esta abertura, ¿no? 60 es menor a 90 grados. En cambio, si les digo pi tercios, no me puedo imaginar cuánto es la abertura, ¿no? Si les digo, digamos, 2 tercios de pi, acá está, ¿no? 2 tercios de pi, pues no me puedo imaginar cuánto va a ser esa abertura, ¿no? En cambio, en grados sexagesimales, sí, ¿no? Entonces, por eso es de utilidad los grados sexagesimales. Ya, a ver, calcularemos, ¿ya? Aquí necesitamos hacer los gráficos de rectas. Para eso, voy a ayudarme ya con ¿qué se llama? Con la pizarra hidro, ¿ya? Con la pizarra hidro y luego vamos aquí a copiar la imagen. La diferencia de dos ángulos es pi tercios, ¿ya? Y pi tercios es 60 grados. Entonces vamos a la pizarra hidro. ¿Ven la pizarra hidro, no? No se ve. Se ve, ¿no? Ya. Se ve la pizarra hidro. Ya. Entonces vamos aquí a hacernos, pues, dos ángulos, ¿ya? O sea, dos rectas, así, miren. Esta va a ser la primera recta. Y nos dice 60 grados. Pero no lo haré recto. Ya no lo haré recto. Porque sea recto. Ya, que sea, fíjense, esta va a ser mi referencia. Esta va a ser mi referencia. Ahora voy a hacer con otro color. Hagámosla con el color azul. Ya, ese va a ser mi primera recta. Y esta va a ser mi segunda recta. Ahora tengo que estimar más o menos cuánto va a ser 60 grados. Aquí es 90, ¿no? Así es 90. 90 es así. 45 es la mitad. 60 debe ser algo así, ¿no? Más o menos. Estoy estimando. ¿Ya? Ahí está. No estamos estimando. Entonces, o sea, esta abertura vale pi tercios, ¿no? O que es 60 grados. Ya. Entonces, ¿qué nos decía la pregunta? A ver, volveremos un rato aquí a Jambert. Dice, la diferencia de dos ángulos forma pi tercios. Ah, ya. Entonces, la diferencia de dos ángulos. Ya, entonces digamos que este grande de acá, ¿no? A ver, no sé qué letra le damos. Que sea la recta A, esta que sea la recta B, ¿ya? Esta va a ser la recta A y esta va a ser la recta B. Entonces, aquí nos dice que la diferencia de los ángulos, o sea, digamos, el ángulo A va a ser este. Miren, fíjense, desde la recta negra, desde mi referencia, ¿ya? Es el primer ángulo. Es el ángulo que forma la recta A, que le vamos a llamar alfa. Y el ángulo que forma la recta beta va a ser este de acá. Ya este. Vamos a llamarle beta. Es el ángulo beta. Entonces, la condición ahí nos decía que el ángulo alfa menos el ángulo beta es igual a 180 grados, ¿no? O sea, nos decía que alfa menos beta es igual a... No 180. Pi tercios. Pi tercios, ¿no? O sea, la diferencia de esos... Y la diferencia es este, pues, este de acá.
¿no? Ese ángulo es la diferencia, fíjense. Es el ángulo alfa, le estoy restando el ángulo beta, ¿no? Y me va a quedar ese ángulo, ¿no? Dice que la diferencia vale pi tercios, y pi tercios es 60 grados, o sea que este ángulo vale 60 grados. Ahora recién vayamos a la pregunta. La pregunta decía, ¿cuánto valdrá el ángulo que forman sus bisectrices? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto valdrá el ángulo que forman sus bisectrices? Entonces me graficaré bisectrices. Bisectriz del ángulo alfa, bisectriz del ángulo beta, ¿ya? El ángulo alfa, pues es este, ¿no? Este de acá. Jóvenes, ¿qué es una bisectriz? La mitad de un ángulo. Excelente. La mitad de un ángulo. Es decir, que yo voy a trazar, o sea, no la mitad, no, o sea, digamos, una bisectriz es una recta que parte un ángulo en la mitad, ¿no? O sea, más concretamente hablando, pero sí, mitad de un ángulo. Ya nos podemos dar cuenta. O sea, esta recta, la que estoy con verde, pues tiene que dividir al ángulo alfa en dos partes iguales, ¿no? Entonces, más o menos vamos a estimar que sea, digamos, ahí, ¿ya? Ahí está. Más o menos, ¿no? Ahí. En otras palabras, esta va a ser alfa medios, este va a ser alfa medios, ¿no? Así va a ser. Y lo mismo, este es el ángulo beta. Entonces, una bisectriz del ángulo beta, pues va a ser una recta que va a partir al ángulo beta en la mitad, ¿no? En la mitad. La mitad del ángulo beta está más o menos ahí, ¿no? Más o menos ahí. Fíjense, hay que estimar. Y listo. Podemos llamarle, si quieren, bisectriz 1, bisectriz 2, ¿no? Este que sea la bisectriz 1, este que sea la bisectriz 2. La pregunta que nos hacen entonces, ¿cuánto vale el ángulo entre estas dos bisectrices? Es decir, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto valdrá? ¿No? Con todos estos datos que ya tenemos. Es la pregunta. Ya, ahora aquí, pues bueno, hay que observar muy bien el gráfico, ¿no? Para poder estimar el ángulo. ¿Ya? El ángulo de las bisectrices. A ver, este es el ángulo alfa. Esta es la bisectriz. La pregunta que vamos a hacer es, ¿cuánto va a valer este ángulo? Desde acá hasta acá. ¿Cuánto vale ese ángulo? Sabemos que esta mitad vale alfa medio, ¿sí o no? A ver, otro color, mira, aquí estoy usando otros colores, ¿no? El que estoy haciendo con amarillo, fíjense, esto vale alfa medios. Como dijo el estudiante, la mitad de un ángulo, este vale alfa medios. Con amarillo no se nota muy bien. Este ángulo de aquí hasta el negro también vale alfa medios. ¿No? Entonces, fíjense, todo este ángulo, desde la línea negra hasta acá, vale alfa medios. Alfa medios. A alfa medios quiero restarle esta parte de acá, esta. ¿Y cuánto vale este ángulo de acá? Si todo esto vale beta, hasta el azul vale beta, entonces hasta el verde, hasta aquí, va a ser beta medios. Con otro color, ¿no? El amarillo no se nota mucho. Beta medios. Entonces, fíjense, este ángulo de acá, el que está con negro, va a valer el ángulo alfa medios, que es todo este, es el alfa medios, restado este ángulo pequeño que es beta medios. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? O sea, este ángulo que vamos a llamarle tita, este ángulo tita, que es la diferencia entre las bisectrices 1 y 2, es igual al ángulo alfa medios, que es este de acá, alfa medios, todo esto es alfa medios, ¿no? A mí hemos demostrado que es alfa medios. Alfa medios menos este pequeño ángulo. Este pequeño ángulo es beta medios. ¿Están de acuerdo, no, jóvenes? ¿Se entendió, no? La explicación un poco, yo sé que es un poco, ¿no? Un poco aquí gráficos, ¿no? Es entender, pero con calma, pues entiende, ¿no? Si esta es la bisectriz, este vale alfa medios, este vale alfa medios,
Esta es la otra bisectriz, este vale beta medios, vale beta medios. Yo quiero este ángulo de acá. Este ángulo va a ser alfa medios, que vale todo esto, menos beta medios, que vale esto, ¿no? Ahí está. Y lo que yo quiero es esto, ¿no? La pregunta decía eso, miren. La pregunta decía, ¿cuánto valdrá el ángulo que forman sus bisectrices? Es la pregunta, ¿no? Entonces esto va a ser tita igual a alfa medios menos beta medios. Común denominador es 2. Simplemente sumamos o restamos los numeradores. Va a ser alfa menos beta dividido entre 2, ¿no? Y alfa menos beta, fíjense, alfa menos beta es dato, ¿o no? Alfa menos beta es dato, está acá. Alfa menos beta, ¿no? Es este. Alfa menos beta vale pi tercios. Entonces, aquí reemplazamos pi tercios. Entonces, tita va a ser igual a pi tercios dividido entre 2. Este 2 se supone que está sobre 1. Haciendo extremos con extremos y medios con medios, esto me va a dar 1 por pi, 2 por 3, 6. Pi sextos. O sea, que el ángulo tita vale pi sextos. O sea, la diferencia entre las bisectrices vale pi sextos. ¿Está claro? Esta es la respuesta. ¿Se entendió? ¿O costó un poco más que los otros? Tenía más detalles, ¿no? Más detalles. Ya no era tan, digamos, tan directo, ¿no? Como, digamos, el primer ejercicio, ¿no? Ya simplemente era sumar 180, ¿no? Pero aquí ya un poco más hemos usado el criterio, ¿no? Ya, pero practiquen este ejercicio, ¿no? O sea, resuélvanlo nuevamente, háganse gráficos así grandes y luego poco a poco usen el razonamiento y van a ver que no estaba complicado. Ya, la respuesta es pi sextos. Ese es el ángulo entre las bisectrices. Las bisectrices son las que están aquí con verdes. Ya, la respuesta entonces es inciso. Aquí está. Inciso C. Tita vale pi sextos. Ya. Entonces, si no hay preguntas, pasamos al último ejercicio del examen de ingreso del 2004. Esta es la última pregunta, ¿no? Ahí está. Dice, en la figura AB y CB son bisectrices de los ángulos phi y beta, respectivamente. Hallar el ángulo X. Esa es la pregunta, ¿no? Dice que en la figura AB y CB son bisectrices. A ver, vamos a usar nuevamente el láser. AB dice que es bisectriz del ángulo phi. Este es el ángulo phi, el que está aquí, ¿no? Este es el ángulo phi. Entonces me dice que AB, fíjense, AB, punto A, punto B, o sea, esta recta. Esta recta dice que es bisectriz de este ángulo de acá, o sea que lo divide en partes iguales, ¿no? O sea que este ángulo de acá va a ser el mismo que ese de acá. ¿Ya? Eso me indica, ¿no? Ese ángulo es el mismo que este. Esa recta lo parte. Y lo mismo acá, ¿no? Mire, dice que CB, o sea, la recta CB, esta recta. La recta CB también dice que es bisectriz, pero del ángulo beta, ¿no? Por eso dice aquí respectivamente, ¿no? O sea, AB, bisectriz del phi, y CB, bisectriz del beta, ¿no? Por eso dice aquí la palabra respectivamente. Es decir, que CB, que es de acá, bisectriz del ángulo beta, de este ángulo. En otras palabras, pues, divide al ángulo beta en partes iguales, ¿no? Este ángulo de acá va a ser el mismo que ese de acá, ¿no? Ya. Dice que con esos datos, pues, hallar el ángulo X. O sea, ¿cuánto valdrá este ángulo? ¿Cuánto valdrá? Y aquí nos dan opciones, ¿no? Si vale 3 alfa medios, 5 alfa tercios, 89 grados o 90 grados. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Ya? Entonces vamos a resolverlo. A ver, vamos a usar un marcador. El verde. Ya, aquí a ver. Fíjense.
como la recta CB es bisectriz del ángulo beta, entonces este ángulo de acá, que estoy marcando con verde, este ángulo, va a ser el ángulo beta, pero dividido entre 2, ¿sí o no? O sea, este ángulo de acá va a ser beta dividido entre 2, ¿no? Este ángulo de acá. A ver, y lo mismo aquí. Aquí, miren, este ángulo. Este ángulo. Como este ángulo, perdón, como la recta AB es bisectriz del ángulo phi, entonces este ángulo va a valer phi medios, ¿no? Phi medios, ¿no? El ángulo vale phi medios. Y este ángulo de acá también vale phi medios, ¿no? Este de acá phi medios, pero yo me interesa este ángulo de acá, phi medios. ¿Ya? Ahora fíjese, ahora tengo en forma literal los ángulos internos de un triángulo. Y nosotros sabemos pues bueno, ¿no? Por un teorema que conocemos, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera es 180 grados. O sea que el ángulo X más el ángulo beta medios más el ángulo phi medios es igual a 180 grados, ¿no? Eso. Y yo quiero hallar el ángulo X, ¿no? Los incógnitos hallar a X, a ver, despejaré X. Si despejo X, aquí va a quedar 180 menos beta medios menos phi medios. Menos beta medios menos phi medios. Así, ¿no? X va a ser igual a 180 menos... Aquí, miren, podemos factorizar el signo negativo y también podemos factorizar o sacar como un denominador que sería el 2, ¿no? El 2. Aquí va a quedarme 2. Aquí va a quedarme beta más phi. ¿Por qué más phi? Porque este menos estoy factorizando. Si multiplico va a quedar menos beta, menos por más, menos phi, ¿no? Entonces, una manera de expresar podría ser esto. Ya, aquí una primera parte. A ver, una segunda parte. Ahora analizaremos, pues, el ángulo alfa, ¿no? Y el ángulo phi. Observen acá, jóvenes. Miren, acá lo que tengo es ángulos opuestos a un vértice. Si este vale el ángulo alfa, pues ese ángulo alfa se repite acá, ¿o no? O sea, este ángulo es el mismo que este. Este ángulo es el mismo. En otras palabras, el ángulo phi es el mismo que el ángulo alfa, ¿no? Es el mismo. Entonces aquí puedo colocar eso. El ángulo phi es el mismo que el ángulo alfa. ¿Por qué? Por ángulos opuestos al vértice, ¿no? Aquí, opuestos al vértice. Opuestos al vértice. ¿No? Entonces, por ángulos opuestos al vértice, el ángulo phi es igual al ángulo alfa. ¿Ya? Ahora les hago otra pregunta, estudiantes. Este ángulo de acá y este ángulo de acá, el que estoy marcando, ¿qué son? Este ángulo y este ángulo. ¿Qué sería? Correspondientes. Correspondientes, excelente, señorita. Ángulos correspondientes, ¿no? Porque lo que antes, ¿no? Lo que aquí tengo es rectas paralelas cortadas por una secante, ¿no? Esta es la secante. Este ángulo alfa se repite aquí abajo por ángulos correspondientes. Aquí abajo viene el ángulo alfa. Vamos a anotar eso. Con otro color. Este ángulo alfa, otro color, con rojo vamos a ver. Ese ángulo alfa se repite acá. Aquí viene el ángulo alfa. Pero habíamos dicho que el ángulo alfa es el mismo que el ángulo phi, entonces yo puedo colocar directamente el ángulo phi, ¿no? Porque el ángulo phi es igual al ángulo alfa por ángulos opuestos al vértice. Entonces este es alfa, este también es alfa, ¿no? Porque son lo mismo. Bien. ¿Qué más podemos sacar de aquí? A ver. Ah, aquí, miren, aquí ya está resuelto. Fíjense, el ángulo phi y este es el ángulo beta. El ángulo phi y el ángulo beta son ángulos suplementarios.
Es decir, que la suma del ángulo phi más el ángulo beta me da 180 grados. Aquí podemos colocar que phi más beta es igual a 180 grados. Aquí quieren suplementarios. Suplementarios. ¿No? Y listo, ya está resuelto nuestro ejercicio, ¿no? Miren, aquí vamos a colocarles ecuaciones, ¿ya? ¿Qué sé que digamos ecuación 1? Esta ecuación 2. Aquí decimos reemplazando 2 en 1. 2 en 1. Fíjense. En la ecuación 1 tenemos beta más phi. Fíjense, es la ecuación 1. Beta más phi. Esto no es cuadrado, ¿no? Este es del beta medio. ¿No? Cuidado que confunde. Y aquí tenemos beta más phi. Y ahí está. Beta más phi. Y aquí tengo también, miren, beta más phi o phi más beta, ¿no? Saben que la suma es conmutativa. Beta más phi vale 180. O sea que esta parte de arriba vale 180. ¿O no? Aquí vamos a tener que x igual a 180 primeramente, menos beta más phi, pero beta más phi vale 180. Y eso dividido entre 2. X va a ser igual a 180 menos 180 entre 2, ¿cuánto me da? 90. Como era 90 por 3, 180, no. 90, ¿no? 180 menos 90 es 90. 90 grados. Entonces, la respuesta es 90 grados. El ángulo X vale 90 grados. Listo. Está resuelto, ¿no? Inciso D. 90 grados. Fácil, difícil, ¿cómo lo han visto? Tienen, ¿no? Sus detalles. Tienen que practicar, ¿no? Practicar, analizar y, bueno, van a llegar a la solución.